1973, Los Ángeles, California. Estreno de la película catalogada por muchos como la más aterradora. El Exorcista. Basada en la angustiosa historia de una niña poseída por un demonio y exorcizada por un sacerdote católico. La película horrorizó al público. Traumática. Espantosa. Escrita y producida por William Peter Blatty, convierte al demonio en el foco de atención. La gente que ve esta película ya no puede seguir negando la existencia del mal en el mundo actual. Más aterrador incluso que la película es el hecho de que está basada en hechos reales. Es el relato de un sacerdote sobre la posesión y exorcismo de un chico de una familia normal, ocurrido en St. Louis, Missouri, en 1949. Creo que la Iglesia intentó tapar el caso para no llamar demasiado la atención sobre el demonio. La Iglesia cree que la historia real confirma una posibilidad aterradora. Que el demonio es real y está activo en el mundo moderno, no solo en películas y novelas, y puede atacar a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. Hay un hombre empeñado en averiguar qué ocurrió exactamente en 1949, el escritor e historiador Troy Taylor. La historia que está detrás del Exorcista siempre me ha fascinado. Nadie ha logrado explicarla, ni siquiera comprenderla. No sabemos si fue una auténtica batalla entre el bien y el mal. No sabemos si fue algún tipo de broma que se fue de las manos. Después de tanto tiempo, casi 60 años, todavía no hay respuestas claras. En su intento por averiguar si la posesión es un fenómeno auténtico, Troy ha contactado con uno de los participantes en los últimos días de aquel exorcismo. Greg Holewinski es un monje católico retirado de 93 años. Le agradezco que haya encontrado tiempo para hablar conmigo. Por primera vez, está preparado para hablar ante una cámara. Padece cáncer terminal y cree que el mundo debe oír su historia. Los sucesos que presenció siendo un hombre joven lo han atormentado toda su vida. ¿Puede contarme dónde estaba en abril de 1949? Trabajaba en el hospital Alexian Brothers de St. Louis, Missouri. Por aquel entonces tuvimos un episodio que el hospital intentaba mantener en secreto. Investigué un poco y averigüé que teníamos a un chico que podría estar poseído por el demonio. ¿Estuvo usted involucrado en el exorcismo? Lo estuve. El chico estaba aislado bajo llave en una habitación de las plantas superiores del hospital. La primera noche que subí vi a un chico en la cama. Había 3 sacerdotes, los exorcistas. Tenía los ojos cerrados. Reaccionó de manera diferente cuando tuvo lugar la posesión. Omnes immunde spiritus, omnes satanic potestas. De vez en cuando el demonio, usando la voz del chico, maldecía y perjuraba. Yo estaba a los pies de su cama, sujetándolo por los tobillos y las rodillas. Tenía miedo. Y entonces ocurrió algo increíble. Sentías el poder del demonio. Vi levitar el cuerpo del chico. Lo que yo vi fue real. Lo que toqué fue real. Fue una experiencia que nunca olvidaré. Una de las teorías para explicar el caso es que el chico fingía las señales de una posesión. ¿Cree usted que el chico podría haber fingido todo aquello? ¿Qué va? Cualquiera con sentido común que hubiese entrado en aquella habitación vería que no estaba fingiendo.
Greg es testigo de otra aparente demostración de poderes sobrenaturales. Durante los periodos de posesión, el sacerdote lleva una estola, una prenda de seda fina. El demonio, usando la mano del chico, agarró y destrozó ese paño de seda. Y en un instante lo dejó hecho un harapo. Lo que Greg presencia parece imposible de fingir. No parece que se tratase de un fraude de ningún tipo, pero ¿qué pudo ocurrir para que esta familia y estos sacerdotes tuviesen que practicar un exorcismo que se prolongó meses? ¿Podrá ofrecernos una respuesta a la ciencia o realmente hay fuerzas oscuras detrás de todo esto? Tal vez el chico utilizó una ouija para comunicarse con ella tras su muerte. Troy Taylor intenta separar ficción de realidad en la historia real que se oculta tras la película El Exorcista. Ha escuchado el impactante testimonio del último testigo ocular vivo de la posesión de 1949, Greg Holewinski. Sentías el poder del demonio. Fue una experiencia que nunca olvidaré. Greg y los demás sacerdotes están convencidos de que vieron algo sobrenatural. ¿Podría haber una explicación científica? Si la hubiese, podría estar en la psicología de los presentes. Para llegar a la verdad, Troy pretende reinvestigar la historia desde el principio. Según el relato escrito por un sacerdote, el padre Bishop, los extraños sucesos comienzan en las afueras de Washington, D.C., 3 meses antes de que el chico ingrese en el hospital Alexian. En esta humilde casa, el chico es hijo único. Su padre es obrero y su madre ama de casa. Su mundo está a punto de cambiar drásticamente. El 15 de enero de 1949 comenzó realmente la historia. Escucharon ruidos como si alguien arañase debajo de su cama. Los ruidos pasaron de arañazos a golpes y ruidos sordos. El colchón entero empezó a temblar, a veces de forma muy violenta. Durante varias semanas, los fenómenos continuaron y fueron presenciados por una docena de personas. Nadie se explicaba aquello. La familia buscó ayuda exterior. Llamaron a médicos, asistentes sociales, a todo el mundo, y nadie podía decidir si el chico era normal, física y mentalmente. Entonces aparecen sobre el cuerpo del chico unas marcas espantosas. Parecen arañazos sobre el cuerpo del chico. La cuarta noche se convirtieron en palabras. Luis era la palabra escrita sobre las costillas del chico en rojo carmesí. Los padres del chico se preguntan si las palabras son una señal. Ambos son de St. Louis. Llevan al chico a casa de sus tíos, con la esperanza de dejar atrás esos fenómenos. Pero continúan. La desesperada familia es luterana, pero su pastor les sugiere que contacten con la Iglesia Católica. Los sacerdotes que visitan al chico están convencidos de que está poseído. Su solución, un exorcismo. El arzobispo de St. Louis, Joseph Ritter, nombra al padre William Bowdens exorcista jefe del caso. ¿Por qué los católicos están considerados expertos en este campo? Troy se pregunta si poseen un ritual o poder especial que supuestamente puede poner fin a una posesión. Me dirijo a Indianápolis, donde he quedado con un exorcista moderno de la Iglesia Católica para que me explique en qué consiste un exorcismo. El padre Vincent Lampert, de la diócesis de Indianápolis, es uno de los más de 50 exorcistas católicos de los Estados Unidos. ¿En qué consiste el proceso de exorcismo? Tome asiento en esa silla y se lo explicaré. Oh, vale. El sacerdote comienza poniéndose su estola.
que es un símbolo de su cargo sacerdotal. Se pone la estola y después coge el libro ritual del exorcismo. Los sacerdotes tienen un libro de rituales. El rito contiene una serie de oraciones para exigir al demonio que abandone el cuerpo del poseído. El rito se remonta a 1614, pero fue revisado por el Vaticano en 1999. Hoy, todo obispo está cualificado como exorcista, y se dice que incluso el Papa Francisco practicó el ritual. Debe tener un crucifijo cerca y también agua bendita. Cuando comienzan las oraciones, el sacerdote la coge y bendice a la persona con ella. Estos rituales harán que el demonio acabe manifestándose, porque el rito exige que el demonio diga su nombre, que reconozca que se somete al poder y a la autoridad de Dios. ¡Humíllate, Satanás, a nuestros pies! El concepto de posesión y exorcismo no es único del cristianismo. En todo el mundo, otras religiones han desarrollado rituales similares para expulsar a espíritus malignos. El rito católico empleado hoy tiene sus raíces en tiempos de Jesucristo, hace 2000 años. ¿Qué ven los sacerdotes para justificar un diagnóstico de posesión? Hay determinados criterios que la Iglesia busca para validar un caso como posesión demoníaca auténtica. La aversión al agua bendita, la Biblia, el crucifijo. Hay muchas formas en las que el mal se manifiesta. Puede ser a través de la levitación, cambios en el rostro, fuerza sobrehumana. Troy se pregunta si los rituales descritos por el padre Vince se utilizaron en 1949 y si tuvieron efecto. Según el diario, el 16 de marzo de 1949, en el dormitorio de la casa de St. Louis, el padre Bowden comienza el exorcismo. El chico reacciona violentamente a los símbolos sagrados, tal y como esperaban. Entonces aparecen arañazos espontáneamente. 3 líneas paralelas largas aparecen marcadas en el estómago del chico. 6 personas vieron aquella noche cómo aparecían las marcas y los arañazos en el cuerpo del chico. Además de la violencia, están convencidos de que se trata de una reacción extrema a las oraciones y símbolos sagrados. Todo señala una posesión demoníaca. ¿Puede la ciencia ofrecer otra explicación? Troy Taylor está en St. Louis, en la misma casa en la que comenzó el exorcismo. ¿Es posible que todos los que lo presenciaron compartiesen una ilusión religiosa colectiva? ¿Vieron cosas que en realidad no existen porque todos compartían la creencia de que la posesión es posible? Troy ha quedado con Terry Cooper, profesor de psicología de la Universidad de St. Louis. Él también ha estudiado este exorcismo durante más de 15 años. Todos los sacerdotes involucrados creían en Satanás, creían en la posesión, creían que podrían enfrentarse a algo sobrenatural. Estaban preparados para admitir esa posibilidad. Ya se han constatado en alguna ocasión casos de ilusión colectiva. County Kerry, Irlanda, 1985. Centenares de católicos afirman haber visto moverse a estatuas religiosas. En los meses posteriores, se informaría de sucesos similares por toda Irlanda. Los psicólogos creen que es un caso de ilusión colectiva. Nueva Delhi, la India, 1995. Una estatua del dios hindú Ganesh bebe presuntamente una ofrenda de leche. Horas después, hindúes de todo el norte del país informan del mismo fenómeno. La ciencia explica el primer caso como un ejemplo de capilaridad. La tensión superficial puede hacer que un líquido ascienda y parezca que la leche abandona la cuchara. A esto le siguió una ilusión colectiva de los fieles por todo el país. El problema de la teoría de la ilusión colectiva es que no fueron solo sacerdotes los que dijeron haber presenciado los sucesos. Hubo muchas personas, luteranas, no religiosas, que se vieron involucradas en un periodo de 2 o 3 meses.
Más de 40 personas testificaron haber presenciado fenómenos sobrenaturales, incluidos familiares, profesores y científicos. Hubo un profesor de física muy eminente de la Universidad de Washington, el Dr. Frank Bob, que estuvo brevemente involucrado en el caso. Tenía sus sospechas, pero vio levitar una mesa y rápidamente cambió de opinión y pensó que allí tal vez estaba ocurriendo algo antinatural. Eso no refuerza la teoría de que simplemente se trató de un caso de ilusión o histeria colectiva. Entonces, si el caso no es un montaje, ¿podría haber algo mucho más siniestro? ¿Hay alguna posibilidad de que fuese algún tipo de posesión demoníaca? No podemos descartarlo. Durante marzo y abril de 1949, el exorcismo de St. Louis prosigue. Las señales de la posesión continúan, como describe el relato del sacerdote. El chico era muy violento. Le rompió la nariz al señor Halloran. Troy Taylor intenta desenterrar los hechos que hay tras esta historia. ¿De verdad estuvo el demonio en St. Louis o hay una explicación científica? Me parece que con las respuestas que han surgido, no creo que fuese un engaño. No creo que hubiese ningún tipo de fijación religiosa, de obsesión o algo así. Por el contrario, algunas de las cosas que se cuentan me han hecho pensar que podría haber más de lo que yo pensaba. La siguiente línea de investigación es la enfermedad mental, una dolencia denominada trastorno de identidad disociativo, conocido habitualmente como trauma infantil extremo. Lleva a una persona a experimentar múltiples personalidades. Una variante, el trastorno de la posesión, está documentado en todo el mundo. Esta mujer de Pakistán exhibe los síntomas típicos. Cree haber sido poseída por un demonio. ¿Es posible que le ocurriese lo mismo al chico de St. Louis? Vamos al cementerio Freedom en North Broadway, St. Louis, donde hemos quedado con Mike Madonna. Ha realizado una interesante investigación sobre los familiares del chico. Vamos a ver la tumba de la tía Tilly, la tía favorita del chico. Perderla lo destrozó. Un par de familiares con quienes hablé me dijeron que las cosas no volvieron a ser iguales tras su muerte. Casi inmediatamente después de su muerte, el chico empezó a comportarse mal y a hacer las cosas que posteriormente se reflejarían en su historial. Y yo creo que se traumatizó y a raíz de eso empezó a hacer lo que hizo. O sea que para ti es un chico traumatizado, no una posesión demoníaca. Sin duda. Por lo que yo he averiguado, no hay ninguna prueba de que estuviese poseído. Troy visita de nuevo al psicólogo Terry Cooper. ¿Respaldará él la teoría de trastorno emocional de Mike Madonna o habrá algo más siniestro detrás? La muerte de la tía fue difícil, sin duda, pero dudo que crease el tipo de crisis que produciría un trastorno de identidad disociativo. Esto es algo que se trata con una psicoterapia tediosa, a largo plazo, y no fue así. Además, ese trastorno no viene equipado con cosas como volar por la habitación, mover camas y demás. Esas cosas van más allá de los trastornos psicológicos, si nos tomamos en serio la declaración de 48 personas que dijeron que habían ocurrido. ¿Hay alguna posibilidad de que se tratase de una posesión demoníaca? ¿De que fuese el demonio? No es algo que podamos descartar. Troy debe enfrentarse a la desconcertante posibilidad de la posesión demoníaca y a que realmente pueda haber ocurrido en St. Louis en 1949. ¿Cómo puede un demonio invadir el cuerpo de un chico aparentemente inocente? Troy traslada la pregunta al padre Vince. ¿Qué tipo de cosas pueden llevar a que alguien sea poseído? Podrían ser relaciones con lo oculto. Podría ser consecuencia de que alguien recibiese una maldición, de que alguien haya invitado a un demonio a su vida. E incluso una ouija puede provocar que alguien se abra a la posibilidad de una posesión demoníaca. De vuelta en St. Louis, Troy descubre que la tía Tilly era espiritista.
Ella creía en la comunicación con los muertos y se cree que tal vez ella y el chico usasen juntos una ouija cuando aún estaba viva. Una vez fallecida, tal vez el chico intentó usar la ouija para comunicarse con ella de nuevo. Si una ouija puede ser un portal para el demonio, ¿podría expulsarlo un sacerdote? Tras un mes en St. Louis, los padres del chico empiezan a desesperarse. Para ayudar en el exorcismo, la iglesia convence a la familia para que se convierta al catolicismo. El 10 de abril de 1949, el chico es trasladado al hospital Alexian, donde Greg Holewinski se ve obligado a enfrentarse a la realidad de lo que experimenta. En la segunda noche con el chico, me quedé solo y el demonio lo poseyó. De repente, el maligno cogió una jarra y la destrozó en 1000 pedazos. Yo he sufrido tormentas, huracanes, tornados y demás, pero esto fue lo peor. Me quedé petrificado. Espíritu inmundo, seas quien seas, tú y tus secuaces estáis atacando a este siervo de Dios. El exorcismo prosigue en el hospital y alcanza su momento culminante el 18 de abril de 1949. Se resistió cuando le obligaron a coger el crucifijo en la mano. Los símbolos sagrados causaron gran dolor al chico, pero el demonio siguió luchando. Se hicieron varios intentos para administrar la Sagrada Comunión al chico. Todos ellos fracasaron. Entonces, a las 7:45 de la tarde, según los sacerdotes, una voz angelical surgió desde detrás de sus cabezas. Satanás, Soy el arcángel San Miguel. Te ordeno, Satanás, en el nombre del Señor, que te marches ya, ya, ya. Entonces se produjeron las contorsiones más violentas. Tal vez era ya la lucha final. Siete u 8 minutos después, el chico, con un tono de absoluto alivio, dijo: "Se ha ido". Una vez recuperado el conocimiento, el chico describe la visión que tuvo en esos momentos de lucha. Había una luz blanca muy brillante, y junto a la luz se encontraba un hombre muy guapo. Sostenía una espada en llamas y apuntaba hacia una fosa o cueva. San Miguel le ordenó que se marchase, y el demonio, aunque ofreciendo resistencia, regresó a su infierno. El exorcismo ha terminado, y en un vuelco aterrador, el chico nombra al demonio que afirma que lo ha atormentado. El chico dijo algo en latín a los sacerdotes. Así supieron quién lo había poseído. El demonio que había poseído al chico era Belcebú. Según las enseñanzas católicas, Belcebú, el demonio, es un ser real que lidera una horda de demonios contra las fuerzas de Dios. Los sacerdotes consideran su nombre una prueba de que la posesión es real y de que el exorcismo fue un éxito. Fue un exorcismo real. No fue algo parcial ni que dejásemos a medias. Más de 60 años después, el chico protagonista del caso continúa vivo. Sigue siendo un católico devoto. Rechaza aparecer ante las cámaras y nunca ha hablado en público sobre sus experiencias. Aunque los escépticos niegan que el demonio tuviese relación con el caso, el padre Vince está convencido de que ese rechazo abre una puerta al mal. El mayor logro del demonio ha sido convencer a la gente de que no existe, porque si la gente no cree que existe, entonces, en cierto sentido, él tiene vía libre, puede moverse por donde quiera y actuar sobre las personas sin que ellas lo sepan. Troy empezó esta historia siendo escéptico, pero después de lo aprendido, empieza a tener dudas.
Hasta que no hablé con el hermano Greg sobre los momentos finales del exorcismo, no quise aceptar la idea de que este caso tenía algo de sobrenatural. Él estuvo allí, fue testigo presencial, y después de hablar con él, creo sinceramente que algo muy extraño ocurrió en St. Louis en 1949. Yo creo que el demonio sigue aquí. La posesión puede ocurrir en cualquier lugar del mundo.